Para los que usan o usamos Instagram, Facebook o WhatsApp, atención, porque la empresa matriz Meta podría haber cedido datos personales de sus usuarios a las autoridades estadounidenses. Por eso, el gigante de redes sociales acaba de ser multado en la Unión Europea con la cifra récord de 1.200 millones de euros. Si esto es así en Europa, ¿qué será en otras partes del mundo? ¿Por qué permitiría Meta el acceso a datos sensibles de sus usuarios a las autoridades estadounidenses? ¿A quién más le comparten estos datos y a quién puede afectarle? Meta transfiere los datos de sus usuarios a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, es vital para su modelo de negocio, dice la empresa. Es necesario agrupar los datos de los usuarios para procesarlos de forma eficaz y colocar publicidad personalizada en función de los resultados. Pero la legislación de Estados Unidos permite a agencias de inteligencia como la NSA un amplio acceso a los datos de usuarios no estadounidenses. Los tribunales de la Unión Europea ordenaron a Meta que tomara precauciones al respecto, pero la empresa, sí, no hizo nada. La multa récord de la Unión Europea puede sentar un precedente. Podría obligar a las grandes empresas tecnológicas a proteger mejor nuestros datos, incluso fuera de la Unión Europea. Y esto es importante porque no solo las autoridades estadounidenses pueden estar interesadas en nuestros datos, sino también los gobiernos de nuestros países. Las grandes tecnológicas estadounidenses están ayudando al programa de vigilancia masiva de la NSA. Eso ya lo sabemos desde 2013, gracias a Edward Snowden, que entre tanto nunca pudo regresar a los Estados Unidos. Ahora, 10 años después, los gobiernos y las agencias de inteligencia están obteniendo aún más datos de los proveedores de redes sociales. Obviously the US government would want a smooth data access regime where whatever data they want, they should have access to it. And the European regulators are operating under a different incentive structure where they are motivated by the fact they want to preserve the data of European citizens. Meta viene publicando desde 2016 un informe de transparencia sobre el número de veces que los gobiernos solicitaron acceso a los datos de sus usuarios. En la última edición, Estados Unidos encabeza la lista con más de 64.000 solicitudes presentadas. Le siguen India con 63.800, Alemania con más de 17.000 y Brasil con 17.421 peticiones. En el informe, Meta afirma que responde a las solicitudes gubernamentales de datos de acuerdo a la legislación vigente y a las condiciones de servicio y que todas y cada una de esas solicitudes se revisan cuidadosamente para comprobar su fundamento y que se puedan rechazar o exigir mayor especificidad en solicitudes que así lo ameriten. En otras palabras, a menos que la legislación de un país prohíba la transmisión de los datos de los usuarios, Meta los transmitirá a terceros. Las cifras publicadas parecen indicar que Meta está bastante dispuesta a facilitar esta información. En más del 75% de los casos se entregó algún tipo de datos conforme a las peticiones. Más allá de datos básicos como nombres de usuario, direcciones e información de contacto, las empresas tecnológicas como Meta, Google, Apple, Microsoft o Amazon a menudo pueden acceder a mucho más. Por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas, fotos, videos, documentos, listas de contactos y calendarios de los usuarios. ¿El gran hermano? Eso parece. O sea, es que eso es más o menos todo lo que uno hace en línea. Esta cantidad de información permite a las autoridades tener una visión muy íntima de la vida privada de cualquier usuario. En muchos países, las autoridades vigilan las redes sociales para ayudar en investigaciones penales y civiles. Si tienen motivos fundados para creer que alguien está implicado en actividades delictivas, bueno, pues pueden solicitar a los proveedores de las plataformas acceso al perfil de usuario de una persona en específico. Esto también puede ocurrir en relación con la seguridad pública. Por ejemplo, antes de grandes acontecimientos, las autoridades pueden querer escanear los perfiles de los usuarios para evaluar los riesgos de seguridad. Otro motivo es el control de la inmigración y los viajes. Y aquí podemos hacernos a una idea de las implicaciones éticas que conlleva que las plataformas revelen datos de los usuarios a las autoridades. Imaginen que esas solicitudes se concentren en determinados individuos según su procedencia, por ejemplo. Bueno, muchos pensarán, este tipo de vigilancia no es conmigo porque yo no tengo nada que ocultar. Pero recuerden que en muchos casos la vigilancia estatal de estos datos ya ha llevado a que se acuse a personas de delitos que no cometieron. Uno de los capítulos de nuestra miniserie Tecnotopia se dedica a ese tema. Aquí o abajo lo pueden encontrar.
El problema de fondo es que todo esto constituye una grave invasión de la privacidad, porque quienes están siendo vigilados no lo saben o no lo sabemos. La reciente sentencia de la Unión Europea, aparte de la multa récord, dice que Meta tiene que devolver los datos de los usuarios europeos a los servidores europeos. Pero aparte de eso, no hay nada que podamos hacer en este momento para estar completamente seguros y saber que no vamos a ser vigilados, ni por nuestros gobiernos ni por cualquier otro. Tendríamos que borrar las cuentas online para garantizarlo. Y aún así, los datos que ya le hemos entregado quedarán ahí. Y esto no se aplica solo a Meta, sino también a Google, Amazon o Microsoft. So in a world of global data flows, how we go about creating the baseline standards for cross-border data flows? Are these data flows going to happen with just like-minded countries that trust each other? You can't bilaterally decide these, right? There has to be, all countries will have to come together and kind of set the rules for the road. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan importante es para ustedes que las autoridades de nuestros países tengan acceso a estos datos? ¿Qué medidas podemos tomar como usuarios? Esperamos sus comentarios.